Hola chicos, hola chicas. Bueno, les voy a dar la clase hoy, como habíamos hablado en el Zoom, que me pidieron ustedes, sobre garantías procesales penales. Lo primero que tengo que saber, esto que ustedes comúnmente me dicen, bueno, ¿qué derecho tienen los presos o detenidos? Lo primero que tenemos que saber que están dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 18, como yo siempre les digo, no importa el número del artículo, sino para que lo chequen y dárselos como fuente. Entonces, estos son los máximos derechos porque sabemos que la Constitución es la ley más importante de la nación. Como otros derechos que ya lo hemos comentado, estas garantías procesales penales también están dedicadas a los habitantes y no solo a los ciudadanos. Esto es, a menores de 18, ustedes saben que las personas son imputables a partir de los 16 años, y también para los extranjeros. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es leer el artículo. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y sus derechos, el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para los castigos de los reos detenidos en ella, y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a modificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que lo autorice. Bueno, como vieron, el artículo es un poco largo, pero porque justamente engloba todos estos derechos que yo les dije. Vamos a ir viendo uno por uno. En principio tienen que saber que ningún habitante de la nación, dice, puede ser juzgado sin juicio previo. ¿Qué quiere decir? Obviamente que para que tenga una sentencia, ¿verdad?, primero tiene que ser juzgado. Y acá viene un poco el problema, si tienen que estar detenidos esas personas que aún no recibieron una condena firme, lo que se llama el doble positivo. Esto quiere decir que tanto un tribunal como un juzgado o una cámara de apelaciones den por asentado que esta persona es culpable. También encontramos dentro de este artículo que nadie, como yo les decía en un principio, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Así que a veces la gente se enoja porque dice, uy, no dijo nada, o dijo que es inocente. La Constitución, no solo la ley ni el Código Penal, dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Esto un poquito para que nos habituemos de qué estamos hablando. Y nosotros dijimos que nadie puede estar obligado a declarar y a ser juzgado sin juicio previo. Esto quiere decir que tampoco con ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy cometí un asesinato, supónganse, el artículo 79 del Código Penal dice que el homicidio simple es de 825, y hoy o mañana se modifica la ley y el mínimo es 20, ponele, a mí me van a juzgar con la ley anterior. Y en caso de duda va a ser la ley más favorable al reo. Esto se llama indubio pro reo. Bueno, tampoco, por otro lado, todos vamos a ser juzgados por jueces comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay comisiones especiales. Y vos me decís, Marcela, ¿qué son las comisiones especiales? Y no hay un tribunal de alumnos, un tribunal de profesores, un tribunal de abogados. Todos, depende, lo único que se va a dividir es por la materia, si es comercial, civil, de familia, penal, lo que sea, pero vamos a sorteos especiales, ¿sí? Bueno, algo que ustedes yo imagino que ya sabían es que las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Bueno, momento para repensarlo, y que no tienen que ser para castigo, sino para reinserción. Vuelvo a decir esto, somos libres de pensamiento, también esto está en la Constitución, pero tenemos que saber lo que dice esta Carta Magna sobre todos estos derechos. Otra de las cosas que yo quería comentarles es que
obviamente no se puede violar la defensa en juicio de las personas y los derechos. Esto traducido quiere decir que todos tienen derecho a un abogado, aunque no puedan pagar, el Estado le va a proveer uno. ¿Se acuerdan? Si vieron en una película de Estados Unidos también dice lo mismo. Algo que me interesa comentarles, que yo nunca que lo estudié entendí bien porque está acá, pero dice, el domicilio es inviolable. Hasta acá está bien. Necesito para entrar a un domicilio, después vamos a ver bien a qué se llama domicilio, pero para entrar a un domicilio necesito ¿qué? La orden de allanamiento, ¿sí? Y tampoco, o sea, queda prohibido la violación también de, no se puede violar la correspondencia epistolar. Y vos dirás, ¿qué es correspondencia epistolar? Y yo te voy a decir qué era lo que eran las cartas. Pero ahora, ese artículo también tiene que ver con que tampoco se puede violar otro tipo de correo de información. Por ejemplo, cuando yo le hackeo el mail a alguien, ponele. Bueno, entonces, otro tema que me interesa destacarles es que queda abolida para siempre la pena de muerte. Yo les había adelantado, creo en alguna otra clase cuando surgió la inquietud de este artículo, que en realidad acá el artículo dice, queda abolida la pena de muerte por razones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que igualmente, desde 1853 que está este artículo, si no es por causas políticas puede haber pena de muerte. Podría, pero en 1994 nuestro país, conjuntamente con la mayoría de los países, firmaron el Pacto de San José de Costa Rica, que se incorporó y tiene rango constitucional, esto es decir, vale igual que la Constitución, desde 1994. ¿Y qué dice este artículo que se enlaza con este mismo? Dice que los países que nunca aplicaron la pena de muerte, por ejemplo nosotros, no la pueden aplicar. Y si lo hubiésemos aplicado, solamente podrían estar aplicadas en las provincias o en los estados que ya se han aplicado. De hecho, quisieron aplicarlo, el actor Schwarzenegger, que fue gobernador, quiso aplicarlo en su estado, la pena de muerte, y fue denegado por el Pacto de San José de Costa Rica, que para que ustedes se den una idea, es el pacto más amplio sobre derechos humanos. Y le dijeron que no, porque nunca se había aplicado. O sea, esta normativa es a nivel mundial, los tratados los firman muchos países. Bueno, entonces, como siempre dijimos, las cárceles por último, no puede haber castigos excesivos, etcétera, etcétera. Creo que hemos visto cada una de las partes del artículo. Cualquier cosa me preguntan, nos lo charlamos en el Zoom. Les mando un beso y bueno, síganme diciendo qué temas más o menos quieren priorizar, así los vamos viendo. Chao, chao.